Bueno chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Les comento que creo que les envié un correo que las notas de los talleres ya están en campus virtual. En general estuvieron bien. O sea, creo que todos, no sé si la mayoría o todos tuvieron la nota máxima. Así que bien, está la pauta igual por si quieren revisarla. Las notas de las pruebas aún no las tengo. Eh, no estoy seguro de poder tenerla esta semana porque voy a estar participando en un congreso. Em, Así que como plazo máximo van a estar en los primeros días de la próxima. Y por esto mismo es que el día miércoles no vamos a tener clases, ¿ya? Porque tengo una conferencia a la que tengo que asistir en la mañana. Pero vamos bien con la materia, así que Profe, no. ¿Sí? hola, buenos días. Hola. Disculpe, ¿qué información estaba dando? Que me perdí un poco de ingresé atrasado. No, más que nada les comentaba de que las notas de los talleres están en campus virtual. Las notas de las pruebas aún no las tengo, las voy a tener la próxima semana, yo creo. Porque esta semana voy a estar participando en un congreso y por lo mismo el día miércoles no vamos a tener clase, Ah, ¿ya? vale, profe. Gracias. Eh, el día miércoles vamos a tener libre, ¿ya? En general vamos bien con los tiempos, así que no debería atrasarnos demasiado tener una clase menos, ¿ya? Así que eso. Igual les voy a mandar la información por correo porque lógicamente acá no están todos. Así que eso, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a seguir viendo lo que es equilibrio de cuerpos rígidos. Eh, ¿Cierto? La clase anterior definimos de forma general la condición de equilibrio, ¿cierto? De un cuerpo, ¿cierto? Que involucraba, ¿cierto? Que éste no tuviese ninguna tendencia ni a la traslación ni a la rotación. Y eso, y eso se expresaba matemáticamente a través de dos ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Que eran dos ecuaciones vectoriales, sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momento igual a cero, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas, esa ecuación me garantizaba que no tuviera tendencias a la traslación, es decir, que el cuerpo estuviera en reposo, ¿sí? Eh, y bueno, acá un compañero dice que se le pega en internet. La verdad es que yo ahora estoy en mi casa, ¿sí? No me trasladé a la oficina el día de hoy y yo no tengo muy buena conexión, así que si me escuchan puede ser que también sea un poco debido a mi conexión, si me escuchan con un poco de retraso o algo así, es posible que sea por mi internet, puede ser, ya. Bueno, de todas maneras esto va a quedar grabado, ¿cierto? Lo pueden ver con toda tranquilidad, ¿cierto? Y sin lag ni nada. Bueno, como mencionaba, por un lado teníamos, ¿cierto? La ecuación de sumatoria de fuerza igual cero, sumatoria vectorial de fuerza. Esa ecuación me garantizaba, ¿cierto?, que el cuerpo no tuviese tendencia a la traslación, o sea, que estuviese probablemente en reposo traslacional, y luego teníamos sumatoria de momentos igual a cero, momentos como vector, ¿cierto? Y esa ecuación me garantizaba que no hubiesen tendencias a la rotación. Si luego esas dos ecuaciones las descomponemos, ¿cierto? Obtenemos seis ecuaciones escalares, que son estas seis ecuaciones que están acá, ¿cierto? Tres ecuaciones de fuerza y tres ecuaciones de momento, que serían estas. Ya, este es para un caso general en el espacio. Luego vimos que si trabajamos en el plano, de estas seis quedaban tres, ¿sí? Bueno, hoy día vamos a trabajar con las seis, ya que vamos a revisar equilibrio en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en un problema general que está en el espacio, tenemos que trabajar con estas seis ecuaciones. Por lo tanto, también tenemos, ¿cierto? Esta herramienta nos permite resolver problemas que presenten un máximo de seis incógnitas, ¿cierto? Las cuales generalmente, al igual que los problemas en el plano, representan, ¿cierto? ¿Cierto? Reacciones en apoyo o conexión, es decir, fuerzas desconocidas. Generalmente, ¿cierto? Siempre es conveniente expresar en forma vectorial las condiciones de equilibrio,
del cuerpo, o sea, partir con las ecuaciones vectoriales, ¿cierto? Esto implica expresar las fuerzas como vectores, ¿cierto? Y las posiciones, o sea, definir los vectores como hemos venido haciendo hasta este punto, ¿cierto? Definir los vectores unitarios, encontrar las direcciones, ¿cierto? De las tensiones y demás. Y luego escoger de manera estratégica el punto respecto al cual se va a calcular el momento, los momentos, ¿cierto? Generalmente se parte con la ecuación de sumatoria de momentos, ¿sí? Respecto a un punto, ya que esa ecuación me elimina de la ecuación algunas incógnitas, me permite despejar seguramente de manera más directa. Luego, ¿cierto? Calcular los productos vectoriales por medio de determinante, en este caso, como trabajamos en el espacio, el momento de una fuerza, ¿cierto? Es conveniente trabajarla como un determinante, e igualar a cero, ¿cierto? Los coeficientes que me den dicho determinante. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en detalle, siempre hay que partir construyendo el diagrama cuerpo libre, especificando las fuerzas que son conocidas, las que son desconocidas, ¿cierto? Que son las de los apoyos generalmente, que son las que tenemos que calcular. También, ¿cierto? Van en el diagrama cuerpo libre. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que tenemos un máximo de 6 ecuaciones, por lo tanto podemos despejar 6 incógnitas, esas 6 incógnitas pueden ser 6 módulos, ¿cierto? Pueden ser 6 componentes, son cosas distintas, ¿cierto? Si no conocemos la dirección de una fuerza, si no conocemos nada de una fuerza, o sea, no tenemos ninguna información de ella, esa fuerza representa 3 incógnitas, ya. Una fuerza no es una incógnita, una fuerza son 3, por las 3 componentes. Ahora, si conocemos la dirección de una fuerza, ahí la incógnita pasa a ser solamente el módulo, o sea, una incógnita. Eso va a depender si es una tensión, si es una normal, si es cierto un apoyo fijo, etc. Entonces, acá tenemos apoyos tridimensionales, igual como teníamos los apoyos en el espacio, o sea, perdón, en el plano, en el espacio vamos a tener algunos apoyos que son básicamente lo mismo, la interpretación es bastante similar, es decir, por cada componente del movimiento que bloquee ese apoyo, aparece una reacción, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una superficie lisa, ¿cierto? La normal, esa superficie lisa lo único que genera, ¿cierto? Es una oposición al movimiento en I, ¿cierto? Esto impide que este cuerpo baje, por ejemplo, ¿cierto? Que siga bajando por la gravedad. Entonces, al impedir ese movimiento, aparece, ¿cierto? Una reacción en esa misma dirección, o sea, la dirección en I. En este caso es una fuerza con la línea de acción conocida, que es normal a la superficie, ¿cierto? Siempre va a tener esa dirección. Por lo tanto, como conocemos la dirección, esta fuerza es una sola incógnita. ¿Vale? Luego tenemos el cable, que es la tensión típica con la que hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? Ya sabemos de sobra las propiedades que cumple una tensión, que tiene que tener la misma dirección que el cable y que tiene que ir hacia afuera. Así que igual, como conocemos la línea de acción, pasamos a conocer la dirección y la fuerza me queda solamente como la incógnita del módulo, ¿sí? Aquí. Solamente como la incógnita del módulo. Esas serían los apoyos de una dirección, ¿vale? De una dirección. O sea, perdón, de una incógnita, ¿cierto? Porque conocemos la dirección. Luego tenemos el apoyo de rótula, ¿cierto? Que es como el apoyo fijo llevado al espacio, ¿cierto? Un apoyo que impide las tres traslaciones, pero no impide ninguna rotación. O sea, es como que yo tengo sujeto a algo articulado, ¿cierto? No se puede mover en ninguna dirección. Como no se puede mover en X, ¿cierto? Tenemos una reacción en X. Luego, ¿cierto? Como no se puede mover en Y, hay una reacción en Y. Y como no se puede mover en Z, también hay una reacción en Z. Pero no hay reacciones de momentos porque esto queda libre de rotar, ¿cierto? Imagínense que tienen agarrado algo, pero puede rotar, es flexible, puede rotar en cualquier dirección, por lo tanto no hay reacciones de momento, ¿vale? En este caso, por ejemplo,
acá en el apoyo se genera una sola fuerza que se expresa en sus tres componentes. ¿Por qué? Porque no conocemos la línea de acción. Entonces, en este caso, una fuerza representa tres incógnitas, porque no conocemos la dirección de la fuerza. Y por último, está el apoyo de empotramiento, ¿sí? ¿Cierto? El empotramiento es cuando la barra, en este caso, va como adherida, ¿cierto? Clavada al piso con un espacio importante. Esto puede ir con concreto, puede ir soldado, ¿cierto? En este caso se impiden todos los movimientos. Se impiden, ¿cierto?, las tres traslaciones, por lo tanto tenemos tres incógnitas de fuerza y también se impide la rotación. O sea, si ustedes piensan, si tienen esto así, en esta configuración, esto no puede rotar. Es muy distinto a este de acá, ¿cierto? No puede rotar hacia ningún lado, por lo cual, además de las tres incógnitas de fuerza, o de las tres reacciones de fuerza, aparecen tres reacciones de momento. Momento en X, en Y, en Z para bloquear, ¿cierto?, las tres tendencias a la rotación. Eso, aquí hay dos apoyos más. El cojinete simple. El cojinete simple, ¿cierto? Pueden ser como más o menos como las bisagras que tienen las puertas, ¿cierto? En este caso, tienen que pensar, imaginarse, ¿cierto?, que el cojinete, el movimiento que deja libre, ¿cierto?, es este, ¿cierto? Esto se puede mover en esa dirección, ¿cierto? Puede avanzar, puede moverse la barra en esta dirección, pero están bloqueados los movimientos, en este caso en Y y en Z, ¿cierto? Los movimientos, no se puede mover ni hacia arriba ni en la dirección de Z, por eso tenemos estas dos reacciones. Esa es la lógica. Pero queda libre el movimiento en X, por eso no hay reacción en X, ¿ya? Lo mismo pasa con los momentos. Esto, ¿cierto?, puede girar. Puede girar en esta dirección, ¿cierto? Puede girar dentro de su mismo eje axial, no tiene ese impedimento, ¿sí? Por lo tanto, no hay reacción de momento en ese sentido, en esa dirección, en X. Solamente hay reacción de momento en Y y en Z, ¿vale? Siempre es la misma lógica. Cada movimiento que deja libre, no hay reacción. Y cada movimiento que impide, aparece una reacción. Luego tenemos el cojinete de empuje, que es exactamente lo mismo, pero que tiene acá un tope, ¿cierto?, que impide que esto se traslade en X. Por eso, además, le sumamos esta fuerza, ¿cierto?, este Fx. Impide, ¿cierto?, la traslación que acá estaba libre, acá la impide, pero sigue dejando libre la rotación, por lo tanto, no aparece el momento. Ya, imagínense que esta es la bisagra de la puerta. Y creo que esos serían, hay muchos apoyos más. Si van a algún libro de estática, bueno, acá hay otro más. Este es el apoyo fijo o pasador, ¿cierto?, llevado a las tres dimensiones. En este caso, esto está completamente fijo a la superficie, o sea, no se puede mover, ¿cierto? No se puede mover en ninguna dirección, así que, ¿cierto?, tenemos tres reacciones de fuerza, ¿cierto? Esto está adherido a la superficie perfectamente. Por lo tanto, tenemos una reacción de fuerza en cada dirección. Y en cuanto a los momentos, si ustedes se imaginan, ¿cierto?, este perno que está acá, permite una rotación, ¿cierto? Esto pasa así, y permite una rotación que sería la rotación en Z, en este caso, según la inclinación que tiene o la orientación que tiene esta apoyo, ¿cierto? Esto deja libre así. Esto se puede inclinar hacia adelante, ¿cierto? Y hacia atrás, perfectamente. ¿Sí? Por eso no hay reacción de momento en Z, porque deja libre ese momento. Esto puede inclinarse hacia atrás, ¿cierto? Hacia adelante. Yo creo que es fácil de imaginar, ¿cierto? Si tienen algo sujeto de esta manera, esto puede rotar en esta dirección. Más no puede rotar en las otras, ¿cierto? Esto no puede rotar hacia acá, ni hacia acá, ¿cierto? Ni tampoco puede rotar en su mismo eje. No puede tener esta rotación. ¿Vale? Entonces, por eso, la única reacción que falta es el momento en Z, porque deja libre esa rotación.
Y ahora sí, creo que esos serían todos los apoyos. Como les mencionaba, hay varios más que pueden encontrar en cualquier libro de estáticas por si les interesa ampliar un poco esto. Y bueno, siguiendo la lógica de los apoyos en dos dimensiones, ¿cierto? Para un problema tridimensional, se puede determinar, ¿cierto? Tanto el tipo de reacción correspondiente a un apoyo de conexión como el número de incógnitas, ¿cierto? Estableciendo o pensando, ¿cierto? Cuáles de los 6 movimientos fundamentales están permitidos y restringidos. Bueno, esto creo que ya lo expliqué sobradamente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? La superficie sin fricción únicamente se impide un movimiento, que es la traslación en I, por lo tanto tenemos solamente una fuerza, ¿cierto? Una incógnita, cuya línea de acción es conocida. Así, cada uno de estos apoyos involucra, ¿cierto? Aporta una incógnita al problema. La rótula, ¿cierto? Impide las 3 traslaciones, las 3 direcciones, así que tenemos 3 componentes de fuerza desconocidas, más, ¿cierto? No se impide ninguna rotación. Así que no tenemos reacciones de momento. Y si el apoyo impide tanto la rotación completa como la traslación, como el caso del empotramiento, ¿cierto? Las reacciones correspondientes son los 3 pares, ¿cierto? Y las 3 fuerzas. En ese caso, 6 incógnitas y con eso el problema ya queda saturado por el número máximo de incógnitas para las cuales podemos resolver. Así que eso es la teoría, chicos. No es demasiado, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Vamos a pasar a resolver un ejemplo, como siempre. Bueno, en este caso, ¿cierto? Tenemos un letrero de densidad uniforme, ¿cierto? Que pesa 270 libras y está apoyado por una rótula en A, ¿cierto? Esto es una rótula, y por 2 cables. El cable que va desde A hasta C y desde B hasta D. Y queremos determinar la tensión en cada cable y la reacción en A. De aquí vamos a ver el problema, lo tengo resuelto aquí. Lamentablemente no tengo a mano mi tableta gráfica para irlo resolviendo paso a paso como hacemos siempre, pero lo voy a ir explicando acá con el desarrollo que ya tengo incluido en el PPT. Ya, lo primero, ¿cierto? Siempre es el diagrama de cuerpo libre. Por excelencia, siempre ese va a ser el primer paso. En este caso, las fuerzas involucradas son las dos tensiones, ¿cierto? Tenemos una tensión para el cable que va desde B hasta D, que sería esta de acá, ¿cierto? Sabemos que cumple con todas las propiedades de una tensión. Es una fuerza que va hacia afuera y que tiene la misma línea de acción del cable, o sea, desde B hasta D. Luego tenemos la tensión del cable EC, ¿cierto? Que va desde E hasta C. Siguiendo la misma lógica, ¿cierto? Tiene la misma línea de acción y va hacia afuera. Como conocemos la dirección de estas dos fuerzas, cada una de estas tensiones me aporta, ¿cierto? Una incógnita. Una incógnita. Luego tenemos la rótula, ¿cierto? La rótula deja libre las rotaciones, pero impide las 3 traslaciones. Así que vamos a tener 3 incógnitas, una para cada dirección, y las 3 incógnitas van a ser fuerza en este caso. Vamos a decir que A sub X en Itongo, ¿cierto? A sub Y en J y A sub Z en K. Y acá, ¿cierto? Los sentidos de estas fuerzas los puse de forma arbitraria. ¿Cierto? Igual como pasa en el plano, podemos ponerlas de forma arbitraria y luego ver el resultado, ¿cierto? Me rectifica si ese sentido fue correcto o incorrecto. En este caso, por ejemplo, se puede intuir que esta fuerza en X va a ir en la dirección positiva porque tiene que contrarrestar las componentes X de las tensiones que van en la dirección negativa, por ejemplo. Pero para las demás no tengo más información. Así que las pongo de forma arbitraria, ¿cierto? Y además tenemos el peso.
El peso, que era dato del problema, lo ubicamos, ¿cierto?, en el centro de gravedad del tablero, ¿cierto?, del letrero, que es justo al medio, ¿cierto?, justo en la mitad, tanto en su dimensión en X, 4 y 4 pies, y en su dirección en Y, 2,5 y 2,5. Ese sería el diagrama cuerpo libre. Como digo siempre, el primer paso es importante hacerlo bien, porque si no representamos bien este diagrama cuerpo libre, luego vamos a estar resolviendo un problema que va a ser distinto en realidad al que se nos plantea en un principio. Así que eso sería el primer paso. El segundo es describir como vectores todas las fuerzas que tenemos acá, ¿vale? Describir a forma de vectores, esto lo hemos hecho ampliamente. Necesitamos, ¿cierto?, los vectores directores, ¿cierto?, para las tensiones. Es decir, necesitamos este vector que va desde B hasta D, ¿cierto? Eso podemos obtenerlo restándole a las coordenadas de D, las de B, o de forma visual, ¿cierto? Podemos ver que para llegar de B hasta D tenemos que ir en X menos 8 unidades, ¿cierto? Luego en Z tenemos que ir menos 8 unidades también, ¿cierto? Y luego en Y tenemos que ir 4 unidades hacia arriba. O sea, sería menos 8 en X, más 4 en J y menos 8 en Z. Eso debiese ser lo que tenemos escrito acá. Menos 8 en Y, más 4 en J y menos 8 en K. Perfecto. Sacamos el módulo, ¿cierto?, de este vector, 12 pies, y necesitamos hacer exactamente lo mismo con el segundo vector, ¿cierto?, que sería este de acá. Sería menos 6 en Itongo, ¿cierto? Menos 6 en Itongo, luego más 2 en Z, más 2 en Z, por acá, y luego subimos, ¿cierto?, 3 en J. Ahí no me quedó exactamente, pero bueno, se entiende. Entonces, menos 6 tongo, más 3 J tongo y menos 2 K tongo. Vamos a ver si tenemos lo mismo escrito acá. Menos 6 tongo, más 3 J y más 2 K tongo. Sacamos el módulo, ¿cierto? Y con eso podemos encontrar la tensión como vector, ¿cierto? Tenemos el módulo, ¿cierto?, que es desconocido, TBD por el unitario, ¿cierto? Este vector posición que describimos lo transformamos a vector unitario, dividiendo el vector en su módulo, ¿cierto? Entonces tenemos menos 8 dividido en 12, eso me da menos 2 tercios, 4 dividido en 12, 1 tercio, y menos 8 dividido en 12, menos 2 tercios. Entonces me queda esta expresión para, para la tensión, ¿cierto? Módulo por vector unitario, lo mismo para la segunda tensión. Módulo por vector unitario. Las demás fuerzas, ¿cierto?, ya las tenemos como vectores. No es necesario trabajarlas más. Sabemos que el peso es menos 270 libras en J. Y sabemos que la rótula, ¿cierto?, es AX en Y, AY en J y AZ en K. Así que ahí no hay mayor inconveniente. Así que pasamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Eligiendo, ¿cierto?, aquella que presente el menor número de incógnitas posible para así poder despejar de manera inmediata o de la forma más directa posible. En este caso, ¿cierto?, cualquier ecuación de sumatoria de fuerzas que hagamos no nos va a permitir despejar nada, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X, vamos a tener esta incógnita, y vamos a tener esta incógnita porque tiene componente en X, y esta incógnita porque igual tiene componente en X. O sea, vamos a tener una ecuación con 3 incógnitas, no vamos a poder despejar nada. Lo mismo con cualquier sumatoria de fuerza. Siempre vamos a tener una incógnita más las dos tensiones 3.
Entonces siempre, o en general, la ecuación con la que conviene partir es la sumatoria de momentos, ¿ya? Y en este caso conviene escoger un punto por el cual pase el mayor número de incógnitas. Y yo creo que acá, ¿cierto? Cae de cajón que ese punto es el punto A. ¿Por qué? Porque en el punto A, ¿cierto? Pasan las tres reacciones que hay en ese punto. Entonces, esas tres reacciones no hacen momento respecto al punto A, solamente van a hacer momento esta fuerza, las dos tensiones y el peso. ¿Sí? Entonces pasamos a plantear esa ecuación, que sería esta, ¿cierto? La expresamos en primera instancia como vector sumatorio de momento en A, ¿cierto? Igual a R cruz F, y como hay tres fuerzas que producen momento respecto a A, que sería la tensión, la segunda tensión y el peso. Todas producen momento respecto a A porque no pasan por ese punto. Entonces expresamos como determinante cada una de estos momentos. Ya necesitamos, por tanto, ¿cierto? Los vectores posición, ya los vamos a definir también brevemente. Siempre se va a necesitar, ¿cierto? El vector que vaya desde el punto donde yo estoy haciendo el cálculo, es decir, desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza o algún punto dentro de su línea de acción. En este caso, por ejemplo, para la tensión C puede ser perfectamente el punto E. Es decir, el vector R en este caso sería simplemente más 6 en itongo. Más 6 en itongo. Luego tenemos el punto B para la segunda tensión. Y en ese caso, el vector posición tendría que ir desde A hasta B. Es decir, más 8 en itongo. ¿Vale? Y finalmente, para el peso, el vector posición tendría que ser este. ¿Cierto? Un vector que vaya desde A hasta el punto G, ¿cierto? El centro de gravedad. Y en este caso serían 4 en itongo y menos 2,5 en J. Ese sería el vector posición. ¿Vale? Entonces, tendríamos esto de acá, ¿cierto? Para el primer producto cruz, tenemos 8 en itongo, 0 y 0, ¿cierto? Y la tensión, es decir, este vector que está acá arriba. Este vector de acá, ¿cierto? Podemos dejar el módulo afuera porque es constante, ¿cierto? Lo factorizamos. Y acá menos 2/3, 1/3, menos 2/3. Lo mismo para el segundo determinante. En este caso el vector posición era 6 en itongo. Ingresamos la tensión, ¿cierto? Sacamos el módulo. Dejamos las componentes del vector unitario. Y lo mismo para el peso. Tenemos el vector posición 4 en X menos 2,5 en Y. Y, ¿cierto? El peso son menos 270 libras en la dirección de J, ¿cierto? De I, del eje Y. Entonces tenemos esta ecuación con tres determinantes. Tenemos que resolver esos tres determinantes, obviamente. Eso viene por acá, ¿cierto? Bueno, acá el desarrollo no está exactamente, pero, ¿cierto? Se resuelve cada determinante, ¿cierto? Vamos a tener, por cada determinante vamos a tener una componente del vector en Y, otra en J, otra en K, luego factorizamos por I, J y K, ¿cierto? Y vamos a obtener esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá arriba. ¿Vale? Factorizamos por J, factorizamos por K, y obtenemos esta ecuación vectorial igual a 0. Este es un 0 vector. ¿Vale? Eso básicamente, no sé si se entiende claramente el proceso. Simplemente se resuelven los determinantes, vamos a obtener por cada determinante una componente en I. En este caso, por ejemplo, si vemos el primero, tapamos la primera fila y la primera columna, claramente en I no vamos a tener nada, acá tampoco.
en Itongo, ¿cierto? No tenemos nada. Acá tampoco. Por eso, en la ecuación que hay en la diapo siguiente, no hay, ¿cierto? Nada que acompañe al Itongo. ¿Vale? Luego, si vamos por J, ¿cierto? Tendríamos esto de acá. Y en este caso tendríamos 8 por menos 2 tercios. Eso me da 16 tercios. Con otro menos me queda positivo. 16 tercios. ¿Sí? Ese 16 tercios debiese ser este que está acá. ¿Se fijan? Este de acá. 16 tercios de TBD. Lo mismo para el segundo determinante. Tapamos acá, ¿cierto? Fila y columna y me va a quedar 12 séptimos negativo. 12 séptimos negativo, que tendría que ser este de acá. Menos 12 séptimos negativo, y para el último seguramente no pase nada en J porque están estos dos ceros de acá. Por eso no aparece, ¿cierto? Se factoriza y me queda este primer factor. Repito el proceso para el eje Z o para el J tongo, para el K tongo, ¿cierto? Y me va a quedar esta ecuación de acá. Como digo, esto de aquí, ¿cierto? Es una ecuación vectorial, está igualada a un cero vector, y por lo tanto eso implica que todas las componentes son igual a cero, ¿cierto? Es decir, esta primera ecuación o este primer factor tiene que ser igual a cero. Ahí tenemos una ecuación, ¿cierto? Y luego tenemos esta segunda ecuación o este segundo factor que también tiene que ser igual a cero, y ahí tenemos una segunda ecuación, ¿vale? Esta de acá y esta de acá, cada una es una ecuación por separado. Si se fijan, tenemos un sistema en este caso de dos ecuaciones y dos incógnitas. De dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿cierto? La cual se puede resolver fácilmente. Podemos despejar la primera ecuación, una incógnita en función de la otra, reemplazar la segunda y se obtienen estos resultados de acá. Estos resultados de acá, ¿cierto? Las dos tensiones o los dos módulos de las dos tensiones, ¿vale? Despejando estas dos ecuaciones. Luego reemplazamos estos módulos en los vectores de cada tensión, ¿cierto? Reemplazamos el 101,25 libras, lo reemplazamos aquí. Lo reemplazamos aquí, ¿cierto? Multiplicamos ese ciento y tantas libras por cada componente del vector unitario y obtenemos las tensiones, en este caso, como vectores, ¿ya? Que serían estas dos tensiones de acá. Estas dos tensiones de acá. De esa manera dejamos completamente resueltas las tensiones, ¿vale? Completamente. Luego, nos faltaría, ¿cierto?, resolver o encontrar los valores de las reacciones en la rótula, ¿cierto? Para eso aplicamos las tres ecuaciones que nos faltan: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z. Para sumatoria de fuerza en X, ¿cierto?, tendríamos la reacción en X, que la pusimos en el sentido positivo. Luego tendríamos la componente X de esta fuerza, esta, menos 67,5, la componente X de esta segunda fuerza, de la segunda tensión, y eso igual a 0. Y despejo, ¿cierto?, el valor de esa reacción, de la reacción X, ¿cierto?, en la rótula. Luego en Y lo mismo. Tenemos la reacción desconocida, tenemos la componente Y de la tensión, la componente Y de la otra tensión, y además tenemos el peso, que también actúa en Y. Despejamos A sub I, ¿cierto? Me queda 101,25 litros. Y en Z lo mismo. Tenemos la reacción desconocida y tenemos las dos componentes Z de las dos tensiones. Despejamos y obtenemos la reacción en Z de la rótula.
Bueno, finalmente, ¿cierto? Podemos expresar esa tensión, o sea, perdón, esa fuerza que se produce en la rótula como un vector, ¿cierto? Tenemos las tres componentes, me queda así, podemos calcular el módulo con Pitágoras, ¿cierto? Las tres componentes al cuadrado me da este módulo de acá. Y también para especificar la dirección de esa fuerza, podemos calcular los cosenos directores. Para el coseno de teta x, por ejemplo, o el coseno director en la dirección de x, dividimos la componente x en el módulo. Me da este ángulo, 17,808 grados. Eso quiere decir que la fuerza tiene una inclinación de 17,08 grados respecto al eje x. Lo mismo respecto al eje y respecto al eje z, me da un ángulo sobre 90 porque tenemos una componente que es negativa. Eso quiere decir que ¿cierto? Que apunta, entre comillas, o está inclinada hacia la dirección negativa del eje Z. Así que eso, chicos, eso sería este problema. ¿Dudas, consultas? No, por mi parte. Ya. Perfecto. Bueno, a ver, acá tengo dos problemas más que igual están resueltos. Los pueden revisar. Está el desarrollo. El procedimiento del mismo, ¿cierto? Tenemos los diagramas cuerpo libre. Se definen los vectores. Se plantea la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Se resuelve, se llega a un resultado. Y hay un tercer problema, que es este de acá también, que lo pueden revisar. El procedimiento siempre es similar. Hay que tener ojo nomás en no equivocarse en la matemática o cuando defino los vectores. Pero bueno, les dejo esos dos problemas para que los revisen por su cuenta. Eso sería el equilibrio en el espacio. No sé si hay alguna duda más en general para ir cerrando la clase. En general, vamos a cerrar esta unidad de equilibrio con una clase más que va a ser la próxima semana, que vamos a ver los últimos problemas de equilibrio. Ya, pero ya la teoría, esto es todo, no es más que esto, ¿cierto? Siempre los problemas de equilibrio es saber construir el diagrama cuerpo libre, saber identificar las reacciones y luego aplicar las ecuaciones de equilibrio para resolver. No es más que eso. Si saben calcular bien los momentos, tanto en el plano como en el espacio, no deberían tener problemas. Así que eso, chicos, dejo abierta la palabra para sus últimas consultas o comentarios y bueno, no hay comentarios, ¿cierto? Damos por finalizada la clase y nos vemos la próxima semana. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Que tengan una buena semana. Y eso, nos vemos. Les recuerdo que el miércoles no vamos a tener clase. Nos vemos la próxima semana. Creo que el lunes es feriado igual, si no me equivoco. Así que ojo con eso. Adiós. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe.